Nos gusta hacer vídeos técnicos, porque cuando entiendes cómo funciona un automóvil y todos sus elementos y accesorios, no solo disfrutas más, sino que aprendes a usarlos mejor, a conducir mejor. Hay unos básicos que hay que saber, y vamos a comenzar por estos 7 sistemas. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. No son los más complicados ni probablemente los más importantes, pero sí he elegido 7 elementos que mucha gente no sabe cómo funcionan. Bueno, digo más, y hay gente que cree que sabe cómo funcionan y no tiene ni idea. Yo creo que en este sentido lo más divertido que me ha ocurrido es cuando me encontré con un aficionado que me preguntaba que quería saber exactamente, que él entendía por qué frenaba un coche, pero quería saber exactamente cómo funcionaban los frenos. Y yo le dije, pero bueno, pues, explícame tú qué entiendes que frena el coche. Y dice, no, porque yo sé que los frenos lo que hacen es apretar el coche para abajo para que las ruedas rocen más y se aplasten y el coche frene. Y yo me quedé absolutamente perplejo, digo, pero ¿de dónde has sacado esto, no? De la observación, no. Afortunadamente tiene una bicicleta allí, le pude explicar cómo funcionaba un freno y le expliqué que eso que apretaba el coche contra el suelo era la inercia, que cuando el coche frena el peso se va hacia adelante. Pero sí que es verdad que hay gente que no entiende algunas cosas o que cree que las entiende y de verdad no las ha entendido. Os decía en la entradilla que saber cómo funciona un coche nos ayuda a conducir mejor o a ser mejores conductores. Y esta aseveración no es una idea loca que se me ha ocurrido, no, es que la he puesto en práctica. Creo que os he comentado en algún vídeo que yo fui profesor de autoescuela un tiempo y me especialicé, bueno, la verdad es que debo ser honesto, muy a mi pesar, me especializaron en casos difíciles. No sabéis la cantidad de gente que ha dado clases que se habían examinado 10, 12 y hasta 20 veces y no se habían sacado el carné. Y eran los que me tocaban a mí. Bueno, ¿y qué hacía yo? Bueno, primero darles una clase y ver el desastre que eran conduciendo. Pero lo que hacía, les solía decir, yo os voy a regalar una clase, esta es gratis, una teórica, y os voy a explicar cómo funciona el coche. Bueno, os podéis imaginar que la gente me decía, no, a mí no me interesa cómo funciona el coche, yo lo que quiero es que me enseñes a conducir y a probar, sobre todo a probar. Yo le decía, ya, pero es que cuando entiendas lo que estás haciendo, cuando frenas, cuando aceleras, cuando pisas el embrague, cuando cambias de marcha, te va a ser mucho más fácil, por supuesto en los conocimientos básicos, ¿no? Te va a ser mucho más fácil conducir. O sea que realmente yo estoy convencido que conocer lo que pasa ahí delante y lo que hacemos con los mandos nos ayuda a ser mejores conductores. Como os decía, he elegido 7 elementos porque creo que son los que despiertan o de los que despiertan más duda. La verdad es que la lista era más larga, era de 10, pero al final he quitado la distribución porque quería hablaros de la distribución variable, de la distribución desmodrómica, pero me he dado cuenta que es que ese tema por sí solo merece un vídeo, que prometo y me comprometo a hacerlos. Así que, bueno, y también tenéis los comentarios, si hay algunos sistemas que creáis o que queréis saber cómo funcionan, pues me lo decís que yo tomo nota. Y vamos ya, sin más, sin enrollarme más, que ya me está mirando Rodrigo, vamos a empezar con estos 7 sistemas que hemos elegido para el vídeo de hoy. Termostato. Un simple grifo. Para empezar, muchos me preguntáis si se dice termostato o termóstato. Bueno, se dice de las dos maneras, pero lo más normal es termostato. ¿Y qué es un termostato? Os voy a explicar súper fácil. Un grifo. Ya está, no tiene más misterio. Es un grifo. ¿Y para qué quiere el motor un grifo? Pues es muy fácil. Es un grifo que lo que hace es que abre el circuito de refrigeración, obviamente en los motores de refrigeración líquida, que son la inmensa mayoría, para que el agua que refrigera el motor pase desde el motor al radiador. ¿Para qué sirve? Os preguntaréis muchos. Pues muy fácil, porque cuando el motor arranca, está frío, esto es una obviedad, y el agua está fría. Entonces te interesa que no se refrigere. Entonces tú tienes el termostato cerrado. El agua que calientas es la que está en el motor. El sistema de refrigeración no funciona. El termostato, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que se va calentando, se va abriendo y cuando se alcanza su temperatura de trabajo está completamente abierta, con lo cual el sistema funciona perfectamente. ¿Cómo está hecho? Es muy sencillo. Normalmente, lo más normal, hay muchos sistemas, incluso electrónicos, pero lo más normal es un tapón con un muelle, un solenoide, que queda más fino, que en función de su dilatación, cuando está frío se cierra y cuando está caliente se abre. De hecho, antiguamente las pruebas que se hacían para ver si un termostato funcionaba era meterle en una cacerola con agua hirviendo y si el agua hervía y no se abría es que estaba mal. ¿Se puede quitar? Habréis oído muchas veces, se calienta el coche, quita el termostato.
Un error. Si se calienta el coche, bueno, salvo que esté mal este termostato, pero se prueba como te digo. Si está mal el coche es porque, si se calienta, es porque está mal el radiador o la bomba o lo que sea. Pero si tú quitas el termostato, el coche, incluso con el coche frío, va a estar refrigerándose y va a estar trabajando en frío, que sabéis, hice un vídeo al respecto, lo malo que es que un coche trabaje en frío. Así que quitar el termostato, que se hacía, como os digo, en coches viejos y clásicos, no, prohibido, no lo quitéis. Inyección, directo al corazón. No me he resistido a poner un título de canción a este apartado, ya entenderéis por qué, ¿no? La inyección, como todos sabéis, sustituyó en gran éxito a la carburación. El motivo, yo lo voy a explicar. Un carburador es un sistema que podemos decir que es pasivo, es decir, que a través de unos conductos, unos agujeritos calibrados que se llaman chiclés, no chicles, chiclés, que es como una tuerquecita con un agujero calibrado, y de una mariposa o una compuerta o lo que quieras, lo que hace es que consigue que en el flujo de aire que crea el motor, al succionar el pistón en el momento de admisión, succiona, chupa aire, meter la cantidad de combustible precisa y justa en el motor. Así es como funciona un carburador. La inyección, en cambio, es un dispositivo, un sistema, que lo que hace es inteligente, es activo. Inyecta la cantidad precisa y justa en el momento preciso de combustible, según le mande la centralita electrónica. Claro, la ventaja es enorme, tanto en rendimiento como en consumo como en emisiones. Al principio lo que se hacía es que se inyectaba, en el caso de motores, hablo de los motores de gasolina, la inyección en el conducto de admisión, porque de alguna manera quería simular como si fuera un carburador muy bueno. Ahora ya hace tiempo que no es así y se inyecta directamente, por eso he puesto en el título directo al corazón, directamente a la culata. En los motores diésel, en cambio, siempre han llevado inyección. Lo que pasa es que al principio era una inyección mecánica, que tampoco es que fuera muy inteligente, y eran inyecciones también inteligentes, gestionadas electrónicamente, y del mismo modo, al principio se inyectaba en una especie de precámara, bueno, una especie no, en una precámara, y ahora no, ahora también se inyecta directamente a la cámara de combustión. Embrague, hay que entenderlo. Este elemento era una de las estrellas de las explicaciones que yo daba en mis clases de conducir, porque si sabes cómo funciona un embrague, vas a saber arrancar bien, arrancar suave y arrancar rápido. Es clave saber cómo funciona. ¿Cómo funciona? Yo lo voy a explicar. Imaginaros que hay un eje que va desde el motor, sale de cigüeñal, a las ruedas. Bueno, ya sabemos que entre medias está el diferencial y la caja de cambios, pero para lo que voy a contar da un poco igual. Imaginaros ese eje que va del motor a las ruedas y lo cortas y pones dos discos. Cuando esos dos discos de fricción, cuando esos dos discos están juntos, que los presiona un muelle, pues ese eje es como si fuera un eje antes de cortarlo. Lo que gira el motor va a las ruedas. Cuando tú pisas el pedal, separas esos dos discos. Entonces separas el movimiento de las ruedas del movimiento del motor. Puedes parar el coche con el motor en marcha y puedes meter las marchas. ¿En qué consiste arrancar? En conseguir que esos dos discos que están separados y uno está moviéndose, el que va al lado del motor, y otro está quieto, que está al lado de las ruedas, ir juntándolos poco a poco para que suavemente uno arrastre al otro. Si entiendes esto, te va a ser muy fácil arrancar y arrancar bien. Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero os explico el truco para arrancar bien. Ojo, cuando digo para arrancar bien, digo para arrancar suave en la calle o para arrancar en una carrera y ponerse delante de tus rivales. Y es muy sencillo, y hacedme caso, de verdad. Cuando soltéis el embrague tiene que ser con el motor bajo de vueltas. O sea, no aceleréis demasiado, depende del motor y de la fuerza que tenga y del peso que llevéis. Si se queda a cuesta arriba, por supuesto, no somos tontos, pero os imaginemos en llano. Puedes llegar a soltar el embrague del todo con el motor muy bajo de vueltas. Y entonces aceleras lo que quieras. El embrague casi no patina y va a ser muy suave. Y luego con el acelerador modular muy bien, si es un coche muy potente o estás arrancando una carrera, que el coche no patine demasiado. Pero eso de dejar patinar el embrague, aparte de que lo consumes, incluso es que huele a quemado, no es nada práctico. Y luego también os voy a contar que he descrito el embrague monodisco en seco, que es el que utilizan muchísimos, iba a decir la mayoría, no, la mayoría no, porque, bueno, seguirán siendo la mayoría, pero no los que son coches automáticos, porque los cambios automáticos llevan otro tipo de embrague, hay que son embragues hidráulicos. Los embragues hidráulicos os lo voy a explicar muy brevemente porque es muy sencillo. Imaginaros que en el lado del motor, en medio de un disco, va un ventilador, y en el lado de las ruedas va otro ventilador. Un ventilador, imaginaos un ventilador. Todo eso dentro de un cárter con aceite. Cuando
el motor mueve ese aceite a la suficiente velocidad, arrastra con el ventilador, arrastra al otro ventilador y hace que el coche se mueva. Eso más o menos es un embrague hidráulico. Las motos llevan embragues multidiscos. El sistema es el mismo, solo que como el diámetro es muy pequeño, lo que hacen es poner muchos discos y suelen ir en baño de aceite. Pero vamos, en todos los casos, sobre todo cuando es manual, el concepto que os he explicado del monodisco, que os he explicado al principio, es lo que vale. Turbo, un milagro. Hemos hecho varios vídeos hablando de cómo funciona el turbo. Es que, de hecho, el vídeo que más visitas tiene del canal, que se acerca ya a las 900.000, exactamente se titula ¿Cómo funciona un turbo? Pero brevemente lo quiero contar aquí porque es un sistema que es un milagro, porque nos da potencia, entre comillas, gratis. En un motor atmosférico, por el escape se va un montón de energía que se tira en forma de gases a alta temperatura y velocidad. Se tira literalmente. ¿Qué hace un turbo? Muy sencillo. Reaprovecha esa energía. ¿Y cómo? Un turbo es sencillísimo. Os quiero pedir un esfuerzo mental. Son dos turbinas, cada una, no como el embrague hidráulico, que comparten el cárter. No, aquí cada una tiene su cárter, digámoslo así, ¿no? su cobertura. Por una salen los gases de escape, como os digo, con alta temperatura y velocidad, que mueven esa turbina. La otra, que tiene un eje común, también se mueve y mete aire a presión en el motor. Como veis, la explicación y el sistema es muy sencillo, pero como os digo, consigue reaprovechar energía que de otra manera, pues la tiramos a la basura, al aire. Válvula EGR, la gran desconocida. Exhaust Gas Recirculation, vamos, recirculación de gases de escape, es lo que significa la válvula EGR, que se comenzó a utilizar ya en los años 70, pero que realmente cuando se empieza a utilizar casi de forma obligatoria es cuando se lanza la normativa Euro 2, que fue en 1996. ¿Para qué sirve la válvula EGR? Pues muy fácil, lo que hace la válvula EGR es que coge una parte de los gases de escape y los recircula otra vez y los mete en la admisión, lo vuelve a meter al motor. Y me preguntaréis, ¿y con qué objetivos hace eso? Pues que eso consigue reducir las emisiones, pero sobre todo, bueno, consigue que el motor entre antes en temperatura, pero también consigue reducir las emisiones de los óxidos nitrosos, que es realmente uno de los gases más nocivos que desprende un motor, sobre todo un motor diésel, ¿no? Todo eso lo consigue porque con ese sistema cambia la forma en que se produce la combustión y enfría el aire comprimido que entra en el motor. Bueno, la verdad es que también se usan los motores de gasolina, pero donde tiene más protagonismo es en los motores turbodiesel. Primero, porque es muy eficaz, reduciendo las emisiones, y segundo, porque además se rompe con relativa frecuencia. ¿Vale la pena eliminarla? Bueno, por ahí he visto y oído cosas como que, por ejemplo, si la eliminas aumentan la potencia del motor. Falso. Completamente falso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no aumenta la potencia del motor porque cuando aceleras a fondo la válvula EGR no funciona. Por ese sencillo sistema, ese sencillo problema. La válvula EGR donde actúa es en regímenes medios. Sí que si la quitas, sí que a veces consigues que el motor tenga una sensación como que está más lleno a medio régimen y te puede hacer pensar que el motor es más potente y no lo es. Pero yo no aconsejo quitarla. ¿Por qué? Porque primero vas a contaminar mucho más y segundo, el motor en frío le va a costar más coger temperatura, con lo cual no solo contamina más y gasta más, sino que además pues, reduces su duración. O sea, no es bueno para el motor. Diferencial, imprescindible. Otro elemento que despierta muchísimas dudas es el diferencial, que el diferencial es un elemento completamente imprescindible en un coche. ¿Por qué? Porque no hace falta ser muy listos. Las ruedas interiores, las que van por dentro de la curva, recorren mucha menos distancia que las que van por fuera. Eso, en el eje que no es motriz, te da igual. Ojo, que en el caso de las ruedas delanteras, aunque no sean motrices, son directrices, sí que influye. Hablamos del ángulo Ackermann, hay un vídeo que hicimos que se cuenta todo lo relacionado con la dirección de los coches. Ahí lo explico con todo detalle. Pero bueno, lo importante, en las ruedas no motrices, obviamente no hace falta un diferencial, pero en las ruedas motrices sí. Para el eje motriz sí es un problema y lo que permite el diferencial es que las dos ruedas, incluso que el coche esté traccionando, puedan recorrer distintas distancias, no supone ningún problema. ¿Cuál es el problema con el diferencial? Pues que cuando una rueda patina,
suponte que la subieras con un gato. Una rueda patina, se va por ahí toda la potencia, la otra rueda está detenida y la que no tiene agarre gira el doble de velocidad. Pero ese es el problema que tiene el diferencial. Diferencial autoblocante, perfecto. Y para evitar el problema que tiene el diferencial, se inventó el diferencial autoblocante, que lo que hace es limitar la diferencia de giro entre las ruedas. Y eso se expresa mediante una cifra que se le llama tarado. Para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un tarado al 100%? Bueno, pues es un coche que no tuviera diferencial. Por ejemplo, un car, que los cars no tienen diferencial. Eso es un tarado al 100%. Es decir, si una rueda da 100 vueltas, la otra da 100 vueltas. ¿Qué es un tarado al 0%? Pues que una rueda puede dar 100 vueltas, estar patinando, y la otra dar 0. Un tarado al 25%, que es lo que se usa, por ejemplo, en coches de calle. Pues que si una rueda, la que patina, da 100 vueltas, la otra da 25. En competición se utilizan tarados, depende mucho de que sea propulsión delantera o tracción delantera o propulsión trasera, en torno a un 40, que es el tarado normal en competición. Bueno, Rodrigo me obliga a improvisar, porque claro, me dice, ¿qué pasa con los tracción total? Los tracción total, hay dos opciones. Una, que una de los ejes sea desconectable, que se llama. En ese caso no hay problema, lleva el diferencial, los dos ejes motrices, pero no hace falta un diferencial entre los dos ejes. Pero si es un tracción total permanente, necesita llevar 3 diferenciales, uno en cada eje y uno entre los dos ejes, porque en una curva no es que las ruedas interiores recorran menos distancia, es que las ruedas interiores y delanteras y traseras, las 4 recorren distancias diferentes. Pero bueno, lo que os iba a contar era que me he perdido, que una cosa importante, que antiguamente los diferenciales tenían un tarado exclusivamente en tracción. Ahora tú puedes hacer que tengan un tarado distinto en tracción o en retención. Y que luego al principio los diferenciales guays, sobre todo de coches de competición, eran de discos. Funcionaba algo parecido a un embrague, de forma que cuando una rueda patinaba mucho, ese embrague arrastraba al otro. Hoy día hay diferenciales de todo tipo, hidráulicos, electrónicos, de un montón de cosas. Y es que además hay otra cosa, que salvo en coches muy deportivos o en coches que susceptiblemente se van a usar sin control de estabilidad o de tracción, no necesitarías un diferencial, porque el sistema de control de tracción, cuando una rueda patina mucho, la frena y entonces ya hace que automáticamente la potencia, el diferencial convencional, mande potencia al interior. O sea que de algún modo frenar una rueda solo de un lado, que eso lo puede hacer un sistema de control de estabilidad, actúa como un diferencial. Como os decía, si os gustan este tipo de vídeos, haremos más y mejor, porque no se me olvida que tengo pendiente el de las suspensiones, que lo tengo pendiente. Uno detallando el tema del autoblocante, porque los autoblocantes dan de sí para un vídeo, sobre todo cuando metemos, que ya lo han metido en vereda, los tracción total. Y luego el de los sistemas de distribución. Se aceptan otras ideas. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Para coche del día voy a elegir un coche que no sé si es el primero que conduje con autoblocante, pero sí el primero que conduje con autoblocante que fui consciente de cómo funcionaba el autoblocante. Os hablo del Renault 11 Turbo. Que me diréis, pero Máximo, ¿qué despiste? El Renault 11 Turbo no tiene autoblocante. Sí, porque estoy hablando del Renault 11 Turbo de competición. El Renault 11 Turbo, en concreto además de las versiones que corrieron en el Campeonato de España de Turismos. Bueno, uno de ellos, en manos de un pilotazo buen amigo, que es Jaime Sornosa, ganó el campeonato de 1986. Algunos diréis, Jaime Sornosa, no me suena nada. No. Si digo Correcaminos, seguro que ya suena, ¿no? Porque él corría con ese seudónimo. Él ganó una temporada además muy disputada con un Renault 11 Turbo. Uno parecido al suyo fue el que pude probar y tenía autoblocante. Además, creo que a un 40 o un 45%.
Y era alucinante, porque yo había llevado coches en el Jarama de tracción delantera y claro, el problema que tenías, incluso en un simple Renault 5 Copa, que si acelerabas mucho y apoyabas mucho el coche, patinaba, se llama perder rueda, patinaba rueda interior, porque no tenía autoblocante. En este coche no, tú podías frenar muy fuerte y enseguida acelerar. Lo que había que tener cuidado, que me lo advirtió, que me prestó el coche, es que normalmente tú en un coche de tracción delantera, cuando aceleras, la dirección se tiende a abrir. Tienes que mantener el volante, casi cerrarlo, ¿no? Porque se tiende a abrir. En un coche con autoblocante no. En un coche con autoblocante tracciona tanto que es que el coche, la sensación que tienes es que se va hacia adentro, porque está empujando, las ruedas delanteras empujan en la dirección que tú marcas con la dirección. Entonces tienes que girar y cuando aceleras tienes que forzar para abrir la dirección. Bueno, una sensación, pues la verdad es que muy gratificante y muy divertida por sobre todo la velocidad a la que salías de las curvas lentas con ese coche. Llegamos a la sección que ahora acaba de bautizar Rodrigo como ambulatorio. Bueno, pues lo sumo a... Vamos a ver. Me pregunta Pedro si los CAR llevan autoblocante y si no, ¿por qué no lo llevan? Los CAR no llevan autoblocante. Llevan... Además me hace mucha gracia porque dice, no, es que los CAR tienen suspensión de eje rígido. No, los CAR no tienen suspensión. La suspensión la hace, por cierto, como los coches de slot, la flexibilidad del chasis, no tiene suspensión. Y la transmisión es un eje rígido, no es suspensión de eje rígido, es transmisión de eje rígido. ¿Por qué? Bueno, porque son coches, todos los CAR son coches de competición muy potentes para su peso, pero a la vez muy simples. Poner un autoblocante lo complicaría todo y realmente no lo necesitan, porque agarran tanto que la rueda interior prácticamente a veces va en el aire. Sí que es curioso, cuando lo pruebas sobre mojado, que llegas a la primera curva y como no tiene diferencial, el coche, la rueda interior empuja, gira la dirección y sigue recto. Hasta que no la haces derrapar o no lo tienes en cuenta, es una sensación muy particular. No había puesto aquí el guión, pero me he acordado. Pero vamos, tu pregunta, no llevan autoblocante. Santiago me pregunta porque le han dicho que elimine la válvula de GR, que no sirve para nada y que el coche va a ir mejor. Pero que teme si pasará la ITV o no. No lo temas. Ya te digo yo que no la vas a pasar. No la vas a pasar porque no miden... Si midieran la potencia a fondo, donde la válvula GR no funciona, pues a lo mejor la pasabas, pero lo miden a medio régimen. Te digo que lo más probable es que no la pases. Pero te diría, no la quites no solo por esto, sino también porque si la quitas, tu coche va a echar a la atmósfera un montón de óxidos nitrosos y además va a tardar más en coger temperatura de trabajo, lo cual se traduce en más consumo, más emisiones y no es bueno para tu motor. Así que en resumen y a cuentas, no la quites. Ya hemos llegado al final de este vídeo, un vídeo técnico. Hacía tiempo que no hacía vídeos técnicos, me apetecía. He contado unas cuantas cosas, pero en estos vídeos pido mucho vuestra participación. Decidme de qué queréis que os aclare, os explique cómo funciona. Y bueno, no me enrollo mucho, ya sabéis que tenemos redes sociales, que tenemos web, que tenemos podcast, que hay vídeos de Motos en Moto 1, que estamos trabajando en nuestra fiesta para celebrar el 500.000 de suscriptores, pero para mí lo más importante de todo es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!